Hermanos, buenas tardes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de acercarnos a la palabra y es un gozo especial para mí el poder estar frente a ustedes y en la presencia del Señor y meditar su palabra que nos trae tanto gozo en nuestro corazón. Quisiera pedirles de favor si pueden ponerse en pie, hermanos. Vamos a leer una parte de esta porción de Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y quisiera que lo pudiéramos hacer unidos, si ustedes me permiten, lo hacemos unidos del 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les invito a orar, hermanos. Señor, en esta hora de la tarde estamos ante tu presencia con tanto gozo en nuestro corazón, sabiendo que venimos después de una semana de actividades, de algunos problemas seguramente que enfrentamos, o de tantos gozos al ver la familia reunida, al tener los alimentos, al poder descansar perfectamente y sabiendo que tu presencia y tu compañía está con nosotros tarde, mañana y noche. Así que en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes a través de esta palabra maravillosa tuya, que podamos realmente ser agradecidos con lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguramente seguirás haciendo para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Gracias. Hemos entrado ahora al mes de noviembre y es un mes, ¿verdad? No sé cómo decirles o cómo explicar el hecho de que es un mes que antecede a la Navidad, y la Navidad ya hay proyectos, ¿verdad? De cantos, de alabanza. La pastora Arelia ahí esperando a los del coro, ¿verdad? Y trabajando con los niños, etcétera. Y también en las familias se puede sentir este ambiente, ¿verdad? Ya empezamos a buscar los arbolitos y toda esta cosa, ¿no? Muy bien. Entonces el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante. Esto ya de alguna manera nuestros pastores nos habían dicho. Acto histórico. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, 1517. Gracias, ¿verdad?, por los que aportaron su tiempo, su esfuerzo, arriesgando hasta su vida misma, con tal de que el Evangelio avanzara y se salvaran tantos millones de habitantes en la tierra. Qué interesante este evento para nosotros. Así que buscando en la palabra, sabiendo que el énfasis en este mes es precisamente servicios, y yo doy gracias a Dios porque estamos en una congregación donde nos gusta servir. Mucha gente está sirviendo, pero también podemos ver que algunos como que no encuentran la ubicación de su servicio y entonces
creo que se abre una puerta excelente para poder buscar las posibilidades de servir en la obra del Señor, en lo que sea realmente, ¿verdad? Y le he mencionado, he puesto este nombre, Unidos Proclamando y Salvando. O sea, cada día nosotros podemos ser proclamadores de la palabra del Señor con nuestro testimonio, con nuestro saludo, con nuestro comportamiento, con nuestros vecinos, con los compañeros de la escuela, con los compañeros de trabajo, etcétera. De tal manera que nada está vetado, ¿verdad?, para poder trabajar en la obra del Señor. Es importante también, hermanos, mencionar algunos datos de este hermoso libro, Hebreos, dedicado a los hebreos precisamente. Se desconoce el autor, realmente se desconoce, hubieron varias posturas, pero al final dijeron que está desconocido el autor. Pero qué interesante este libro. Fue escrito entre los años 67 y 69 antes de Cristo. Su trasfondo no está bien determinado precisamente, pero el destino de Hebreos se cree que fue escrito para los hebreos que se encontraban en Roma, y seguramente entre ellos habían italianos que estaban fuera de su patria, o judíos de habla griega y fuera de Palestina también. De tal manera entonces que, tomando en consideración que el autor menciona a la Septuaginta, que es precisamente la traducción en griego del Antiguo Testamento, debemos tomar en cuenta que está cursando el primer siglo. Estamos hablando del año 67-69, primer siglo, y es la persecución que ahora pues ya está en su apogeo. Y precisamente por esta persecución y por esta inestabilidad emocional, de seguridad, la gente estaba tratando ya, mejor no mencionar su fe, apartarse de ella. Y precisamente por eso el escritor escribe este libro diciéndoles: tenemos por delante una promesa maravillosa del Señor, así que adelante, sigan ustedes. ¿Cuál es entonces el propósito de Hebreos? El escritor procura establecer su fe en Jesucristo, exclusivamente en Jesucristo. Es reiterativo con eso, al explicar con cuidado la superioridad, la revelación y la redención de Jesucristo, de Dios en Jesucristo. Y si ustedes me permiten, quiero ir al primer libro de la Biblia, que es precisamente Génesis, y me llamó mucho la atención este interesante capítulo 4. Tenemos ahí un evento precioso, ¿verdad?, pero que desafortunadamente sus resultados no fueron los que se esperaban. Aquí tenemos entonces el versículo 3 al 5, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. A veces sucede estas cosas. Y yo digo, ¿cómo Dios es tan grande que puede ver el fondo de nuestro corazón cuando nosotros le servimos con gozo en lo que sea, ¿no? Yo puedo ver a alguien que limpia las bancas, que limpia los muebles, que está sacudiendo el polvito, que está trabajando para el Señor. Y alguien puede decir, bueno, es que es su trabajo. Sí, pero es un servicio a Dios que se está haciendo, y mayormente en su casa. Bien, entonces seguimos. Es importante que encontré algo muy interesante en Hebreos. 3 puntos importantes. El primero, dice que debemos
mantener nuestra confesión en Jesucristo exclusivamente. 2, avanzar a la madurez espiritual. Eso significa entonces que no porque ya acepté al Señor en mi corazón y ya me bauticé y ya soy miembro de una congregación y puedo leer las escrituras, puedo cantar, puedo alabar, tal vez hasta en el coro, ¿verdad? O el grupo de alabanza tan precioso que se ven mis hermanos ahí cantando. Pero eso no significa que cuando yo hago cosas, ya con eso la gané, ya con eso la hice, ¿verdad? No. Entonces significa que la madurez espiritual es de manera permanente, continua, progresiva, y lógicamente Dios en su santidad puede hacernos santos, puede santificarnos desde el momento en que le aceptamos como nuestro Salvador a Jesucristo. Él nos perdona, nos limpia, nos justifica, porque no éramos justos, pero Él nos justifica, pero solo por su gracia divina. Y entonces esta gracia la podemos perder, pero entonces para no perderla hay que estarla buscando, hay que trabajar, hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que tratar de hacer su voluntad siempre, siempre. 3, no volver a la condenación al abandonar la fe en Jesucristo. Seguramente alguien puede decir antes de que conozca al Señor: yo no tengo perdón. Yo he escuchado esto y he platicado con estas gentes que dicen: yo no tengo perdón porque soy un hombre muy malo. Pero Dios precisamente está buscando los corazones para traer bendición, para traer salvación. Y a veces es muy difícil aceptar esta situación. Esta es la fe por la cual Dios creó al mundo en el Génesis. Qué interesante. La palabra del Señor dice que en el principio, allá en el Génesis, ¿verdad? En el principio todo estaba, no había orden, no había nada de orden, pero Dios en su misericordia empezó a poner orden en todo, ¿verdad? Y yo me acuerdo de un personaje tan interesante, ¿verdad? Que Job, por ejemplo, me acordé de Job, que Job en un momento de tanto sufrimiento, y yo creo que también nosotros como humanos pudiéramos considerar que en un solo día, se le murieron sus 10 hijos que tenía y acabaron sus riquezas, todo lo que tenía. Job se quedó sin nada, pero no nada más eso. Tuvo una enfermedad que cada día estaba peor. Y la esposa le decía: oye, ¿por qué no maldices a tu Dios y niégalo? Pero él no lo hizo. Y sin embargo llegó un momento de tanto sufrimiento, Job, que le reclama a Dios: ¿por qué si yo he sido siempre obediente, te he obedecido, he guardado la ley, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces el Señor le contesta: ¿dónde estabas tú cuando yo organicé las estrellas? ¿En dónde estabas tú cuando hice todo lo que existe? Y entonces Job, arrepentido, viene al Señor y le pide perdón. Bien, hermanos, entonces, por la fe Abraham sabía que la tierra prometida no era el final de su peregrinación. Esta señalaba más bien la ciudad celestial que Dios había preparado para sus siervos fieles. En eso creía. Y yo me acordé también de esta parte cuando en el Salmo 121 David escribe este salmo y está viendo, ¿verdad?, que este salmo precisamente era un himno que cantaban los judíos cuando iban a las celebraciones a Jerusalén. Y lógicamente que iban caminando, ¿verdad? Y en estos caminos ustedes saben que hay muchos peligros,
Pero el salmista me llama la atención como inicia el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es la pregunta con signo de interrogación, pero luego con signos de admiración dice: mi confianza está en Jehová, solamente es Jehová. Y entonces yo digo, cómo estas peregrinaciones avanzaban, caminaban y sabían que iban a llegar a Jerusalén para adorar a su Dios. Pero David no está, yo creo, viendo exclusivamente que la meta era Jerusalén. La meta era la gloria eterna con el Señor, porque viene de Jehová mi ayuda, solamente de Él. Entonces, qué interesante. Esta es la misma fe que creyó Moisés, hermano. En su peregrinaje en el desierto sabía que era pasajero. Qué interesante. Ahí donde siempre Dios hizo tantas maravillas con el pueblo, nunca le abandonó. Siempre tuvo luz de noche y de día una nube que les cubría de los rayos del sol. Pero también no les faltó alimento. Siempre tuvo lo necesario el pueblo y la presencia de Dios con ellos. Qué interesante. Estos santos del Antiguo Testamento, hermano, murieron con la fe de que Dios les tenía reservado algo mejor. Su esperanza estaban puestos en la eternidad, que allá les esperaba el premio eterno. En la patria celestial les esperaba un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa debe ser también nuestra esperanza, ¿verdad? Nos llama la atención cómo estos primeros cristianos, nos acordemos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo sufrieron, cómo los persiguieron, cuántos murieron, pero ellos seguían. Esta es la fe también por la que muchos hijos de Dios dieron su vida. El sacrificio con la esperanza firme que en la otra vida glorificada gozarían de la presencia de su Dios eternamente. Qué precioso, hermano. O sea, si nos ubicamos en ese sentido, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón no nos falta nada. Los frijolitos saben riquísimo. Siempre va a haber provisión para sus hijos. Y me llama la atención en Génesis otra vez, si me permiten. Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Qué interesante. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. No cabe duda que Noé sabía con quién estaba platicando, con quién hablaba. Sabía quién le había llamado. De tal manera entonces que es tan interesante que cuando esto sucede, ustedes saben que no llovía, pues ¿cómo ibas a construir una arca? O alguien que vive en el desierto, voy a hacer una arca porque voy a viajar aquí en mi arca en el desierto. No es posible. No llovía, todo se daba por evaporación nada más. Y así era la vida. Pero como Noé sabía a quién le estaba indicando, él creyó en él y hizo el arca. Y con eso es muy interesante, porque con esto él salva
se salva él y se salva su familia, pero también muchos animales. Qué interesante. Para estos hombres santos no les importó los desiertos y los montes, todo por lo que podían adaptarse a los... No había placeres. Mire, ellos por seguir las instrucciones del Señor, para ellos no había placeres inmorales, porque se apartaron de las cosas malas. Porque dice, este mundo les pagó su rechazo con desprecio y aflicciones. Como no hacían lo que hacían los demás, eran vituperados, perseguidos y maltratados. Soportando privaciones y persecuciones. En el Nuevo Testamento los fieles están expuestos a soportar la adversidad y a identificarse con la cruz de Cristo. Eso debiera ser también nuestra participación como cristianos. Cristo, siendo Dios, sufrió en la cruz por ti y por mí. Nuestros hermanos que nos están viendo por los sistemas, ¿verdad? Ellos también están sabedores que el que murió en la cruz entregó su vida por nosotros, sabiendo que de una o de otra manera, no sé qué tan bien íbamos a responder nosotros a ese llamado. En el verso 4 encontramos este acto, ¿verdad? Por esta fe Abel ofreció sacrificio grato al Señor y no así el de Caín. En el verso 5, Enoc no vio muerte porque fue traspuesto y agradó a Dios. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? El verso 6, por esta fe Noé obedeció a Dios construyendo el arca con la cual salvaría su vida y de su familia cuando aún no llovía. Me pregunto, hermano, ¿es tanta nuestra fe ante el Señor que nos pueden pasar cualquier situación, pero a Él no lo vamos a negar? ¿Cuál será nuestro galardón que tenemos? ¿Será que tenemos la misma fe de estos siervos de Dios que dieron todo por guardar la ley, por guardar los mandamientos del Señor? ¿Será que podemos ser igual que ellos? El verso 8, esta es la fe de Abraham, que obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iría. Y habitó en tiendas con Jacob e Isaac como parte de la misma promesa divina. Qué interesante. Por esta fe también Sara, siendo estéril, dio a luz, porque quien se lo prometió es fiel. Aunque hubieron algunas cosas, usted y yo sabemos que Abraham andaba queriendo negociar ahí con su esposa y todo esto, ¿verdad? Y ofreciendo ayuda, y usted sabe la historia, pero Dios es fiel y cumplió su promesa. Pero el Señor cumple sus promesas no cuando yo quiero que las cumpla, seguramente las va a cumplir cuando Él diga, en su tiempo y en su momento. Eso es interesante. Bien. Hoy en la mañana escuchábamos la predicación, ¿verdad? Y nos invitaban a participar en cualquier ministerio. Sin embargo, a veces nos negamos, ¿verdad? Es que yo tengo mucho que hacer. Yo platicaba la vez pasada con una persona y le dije, oye, ¿por qué no vienes? Vamos a platicar de la palabra. Y estábamos con él hablando y le digo, mira, y dice, ¿y el domingo ustedes qué hacen? Pues el domingo alabamos al Señor, estamos en la iglesia, vamos a la escuela dominical, etcétera, estamos leyendo la palabra. Uy, pero yo de tanto que trabajo en la semana, el domingo sí me quedo dormido toda la mañana.
Cuando no hemos entendido que la misericordia de Dios es tan grande que nos da todo sin merecerlo. De tal manera entonces que debiera cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Es importante saber que tanta gente está muriéndose sin Cristo en su corazón, sin esperanza. Escuchamos a muchos que dicen, bueno, ya llegó la muerte y acabó. Pero no, no es eso. Hay esperanza para los que encontramos la misericordia del Señor y nos abraza. De tal manera entonces que aquí tenemos otro texto muy interesante. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Mire, qué interesante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosa declaración del apóstol Pablo para nosotros en esta tarde. Esa será nuestra respuesta. No nos podrá separar nada, 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 nada. Siempre buscaremos la presencia del Señor, que es la mejor. Y perdonen que ahora voy a mencionar algunas personas de nuestra congregación y otras que no están. Pero por esta fe, hermanos, yo quiero decirles que estaba recordando cuando llegamos aquí con mi esposa, yo lo tengo muy claro, y mis dos hijitas allá enfrente en la capilla, ¿verdad? Y estaba un grupo de hermanos ahí, nos abrazaron, oraron por nosotros. Hermanos, esta es la fe por la cual el pastor Clever Salazar, junto con un grupo muy pequeño, después de haber fundado la segunda iglesia de Nazareno, vino a este barrio y fundó esta hermosa congregación, hermanos. Gloria a Dios. Y no solo esta, sino también la sexta que está por allá, ¿verdad? Por el lado norte, y la iglesia de Terán. ¡Qué visión, verdad! ¡Qué visión del pastor Clever! Seguramente es el tiempo de que nuestra congregación debe apostarle a la creación de más misiones o de misiones o puntos de predicación. Estoy seguro que Dios bendecirá este proyecto. A mí me llama la atención que hay 3 hermanos de nuestra congregación que ahora mismo están pastoreando, cada uno su misión. Una de ellas se egresó con nosotros, con Freddy, fue de nuestra generación. La hermana Catalina Guadalupe está pastoreando una misión. Y otros 2 hermanos más que están pastoreando una misión, pero lo difícil es que no son de nuestra congregación. Entonces, hay una situación aquí difícil, ¿verdad? Pero yo creo que las promesas del Señor son para siempre. Creo que es el tiempo seguramente de crear más misiones. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no tenemos 15 misiones, 20 misiones?
Y es más, yo hasta estoy seguro, hermanos, que en esta misma asamblea que en este momento se está celebrando, seguramente van a salir nominados a algunos otros hermanos de nuestra congregación para otras misiones, pero no de nuestra iglesia. De las personas que les hablo es la hermana, la pastora Cira, que estuvo con nosotros, ahora es pastor en una misión. El hermano Víctor León, mi primo, ahora es pastor de otra misión. De tal manera entonces que usted y yo, nuestra tarea es predicar la palabra. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar frente a ustedes, por la oportunidad de poder ver todavía, porque ustedes saben que tengo un problema con el ojo, pero y con gozo lo digo en mi corazón, el 21 de voy a ser valorado en la Ciudad de México para cirugía o no de este ojito, ¿verdad? Que me ha dado tanta guerra. Pero aún así yo le alabo al Señor porque puedo leer, puedo comentar la palabra, puedo escribir, puedo enseñar. Así que por delante nuestro tenemos todo un reto, hermanos. Todo un reto. Llegar a los que no conocen de la palabra y traerlos a los pies del Señor. Y seguramente nuestro galardón va a ser grande, pero hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. No hay que echar vistas atrás, ¿verdad? Le ruego que nos pongamos en pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Y antes de orar, yo quisiera pedirle si alguien todavía está dispuesto a venir al curso de geriatría que van a venir médicos a impartirnos aquí el próximo sábado a las 10 de la mañana, de 10 a 1 del día. Así que, o algún invitado. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias por las alabanzas, gracias por mis hermanos, que aquí estamos, Señor, en tu casa de oración, no estamos en otro lado. Queremos adorarte, glorificarte y bendecirte. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tienes misericordia y tú siempre estás con los brazos abiertos para esperarnos que vengamos con todo nuestro corazón para alabarte y glorificarte. Te pido que bendigas a todos mis hermanos en esta semana, que tú siempre te manifiestes en ellos, que bendigas su salida, su entrada, que prosperes sus negocios, que prosperes su trabajo, que la enfermedad pueda apartarse de nosotros, que no nos olvidemos que tu palabra es el bálsamo que sana nuestras heridas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.